Muy buenas noches. A partir de este momento entramos en contacto, programa institucional de la Universidad del Valle, que se transmite por Univalle TV y Univalle Estéreo. Incertidumbre en Venezuela es el tema de esta noche, aquí en contacto, y tenemos invitados muy especiales, porque tras las elecciones del pasado 28 de julio, Nicolás Maduro fue declarado ganador con el aval del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, de mayoría chavista. Sin embargo, hasta la fecha, ese organismo no ha mostrado las actas que ratifiquen dicha victoria. Desde entonces se han registrado múltiples protestas en el vecino país que dejan hasta el momento 25 muertos, la cifra oficial, porque otra es la que están manejando familiares y miembros de la oposición. La comunidad internacional reclama transparencia. Los presidentes de Colombia, México y Brasil adelantan una misión que busca un acuerdo, quizá para una transición negociada, y Estados Unidos presiona a través de varios pronunciamientos, mientras que China y Rusia han ofrecido su apoyo a Venezuela. La incertidumbre de Venezuela es el tema de hoy, y presento a mis invitados. Inicialmente las mujeres. Beximar Sepúlveda es escritora, gestora cultural y fotógrafa, directora del Festival Internacional de Poesía de Cali, venezolana del estado de Táchira. Llegó a Cali en 2007 para seguir difundiendo su trabajo desde las letras y el arte. Beximar, bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por este tipo de iniciativas y sobre todo en un espacio como este. Gracias. Muchas gracias. El exmagistrado Fernando Guzmán, abogado de la Universidad Externado de Colombia, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Libre, exmagistrado, como ya dijimos, y ex procurador departamental. Profesor, bienvenido. Buenas noches, estoy muy contento de estar con ustedes para departir sobre Venezuela. También nosotros y la audiencia. El profesor José Luis Aristizábal es profesional de estudios políticos y resolución de conflictos de Univalle, analista político del informativo La UFM de Univalle Estéreo y columnista. José Luis, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gildardo. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en contacto con esta audiencia. Y antes de entrar en materia, los invito a ver la siguiente nota de contexto preparada por nuestro equipo de producción. Terminadas las elecciones presidenciales del 23 de julio, en Venezuela, las protestas en varias ciudades del país y cuestionamientos sobre la veracidad de los resultados que dan como ganador al actual mandatario Nicolás Maduro frente al opositor Edmundo González, candidato por los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, han hecho parte de un panorama político que pone en jaque a la región frente a temas como la democracia, garantías electorales, migración, entre otros. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, junto a sus homólogos de México y Brasil, insisten en mantener conversaciones con el gobierno de Venezuela y la oposición como una medida para frenar la crisis política, haciendo énfasis en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos, lejos de las confrontaciones y hechos de violencia. Sumado a esto, el tema de una nueva ola de migración desde Venezuela sigue siendo uno de los aspectos en los que también se han manifestado desde países como Panamá, Chile, Colombia o Perú, en los que se prevén un nuevo éxodo migratorio de venezolanos, como consecuencia de la crisis generada en el país a raíz de los fraudulentos resultados electorales, como son señalados desde otros gobiernos. En el caso de la migración, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 7.5 millones de venezolanos salieron de su país en la última década, huyendo de la crisis causada por las políticas del chavismo. Más que una estadística, están las vidas de hombres y mujeres, familias separadas y un angustiante llamado para que se resuelva la situación política, social y económica en el país vecino. Hoy en Contacto, la incertidumbre de Venezuela. Bienvenidos. Estamos en contacto y hablamos esta noche de la incertidumbre en Venezuela como consecuencia del resultado de las elecciones del pasado 28 de julio y ese sesgo, ese cuestionamiento en la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, ese que empezaría a partir del próximo año. Exmagistrado Fernando Guzmán, hablemos un poco de los antecedentes de este momento al que hemos llegado en Venezuela.
Sí, hay algo que quiero puntualizar. Yo tuve experiencia como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo en muchas demandas electorales y en muchos juicios electorales. Entonces valga la pena hacer una comparación entre el sistema electoral colombiano y el sistema electoral venezolano. Obviamente nuestro sistema es muy rústico, a mano, y el sistema electoral venezolano es automatizado. Es moderno, confiable. Es más, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela da unas inducciones de cómo es el sistema, funciona como en herradura. Uno llega a la mesa de votación, presenta su identificación, después hay una identificación con la huella biométrica, y esa identificación con la huella biométrica activa la máquina que antes de comenzar la jornada electoral es sometida a un chequeo, a un ensayo, a ver si funciona realmente la máquina, porque en estas elecciones tuvieron 10.000 máquinas de repuestos por si iban fallando algunas máquinas. Bueno, entonces uno señala el voto y sale la papeleta del voto. Y uno va a la urna y deposita la papeleta y sigue después y llaman algo que llaman cuaderno de información. Cada una de esas partes va dejando huella. Exactamente. Entonces, ya cuando acaba la jornada electoral, que creo que es una hora más que en Colombia, 5 de la tarde, porque aquí tenemos 8 horas, inclusive se ha pensado... 6 de la tarde, creo. Sí, se ha pensado también prorrogar la jornada electoral en Colombia. Hay una auditoría. Por ejemplo, si hay 50 mesas en un centro de votación, 20, 30, las que sean, se hace al azar una verificación. Si las papeletas depositadas en las urnas es el mismo registro que presenta la máquina al final. Es obligatorio hacerlo en Venezuela. Entonces, ¿qué quiero significar? Que si yo llego acá y digo que esta reunión la tuviéramos nosotros hace 3, 4 meses, cuando hubo las elecciones allá de octubre, a final del año pasado, sí, y dijera que se robaron las elecciones en el Coliseo del Pueblo. Vengo con esa especie aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como abogado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle? Al que usted perteneció. Al que yo pertenecí. Tengo que llegar allá con una demanda y decir, ¿cómo le parece que en el Coliseo del Pueblo, en la mesa número 53, por decir algo, y en el formulario E14, a Pedro Pérez, en lugar de ponerle 15 votos, le pusieron 150, o en lugar de ponerle 150, le pusieron 1.500 votos? O sea, tengo que llegar con esa prueba reina. Yo no puedo llegar allá, no, ¿cómo le parece que fue que se robaron las elecciones del Coliseo del Pueblo? No puedo llegar patético al Tribunal Administrativo del Valle. ¿Por qué hago esta comparación? Porque resulta que hasta el 28 de agosto, en términos de ley venezolana, tiene para que se den los resultados definitivos. Entonces, a partir de ese momento, cualquier abogado venezolano, si yo estuviera allá, porque yo puedo litigar, yo no soy magistrado y no es magistrado, se me dificultaría un poco más la prueba porque el sistema es automatizado. En la medida en que sube la tecnología de cualquier cosa, de cualquier asunto en Colombia y en el mundo, se sube la complicación y hay una prueba que se llama la prueba pericial, ¿no? Que está ahí en los códigos generales del proceso de toda la tierra, la prueba pericial. O sea, cuando un asunto comporta algo técnico, tengo que traer una prueba pericial. ¿Y qué es prueba pericial? ¿Cómo yo mato una prueba pericial? Con una prueba pericial mejor. Si yo voy donde a un genetista y dice que la dama es hija de Pedro y María, y otro me dice no, pues tráigame la prueba genética donde se comprueba que la dama no es hija de Pedro y María y esa prueba genética que usted obtuvo es mejor que la anterior. Peritaje científico superior. Exacto. O sea, peritaje mata peritaje, sí, por decir así. O sea, documento no mata peritaje, peritaje mata peritaje. ¿Qué quiero significar? Que yo el 28 de julio, como abogado de Venezuela, en Venezuela, tendré ya, voy a utilizar la palabra que utilizamos aquí, la certidumbre de demostrar ante cualquier tribunal en Venezuela que hubo fraude. Pero hasta ese momento no hay certidumbre. Porque lo mismo pasa aquí en Colombia.
se confunde el resultado con el escrutinio. Sí, que son dos momentos distintos. Dos momentos distintos. Es a partir del escrutinio al otro segundo que yo puedo dirigirme, 30 días tengo, para instalar una demanda electoral en Colombia, ya sea en el Consejo de Estado o en un tribunal administrativo. ¿Cuál es la otra diferencia que existe? Es que en muchos países de América Latina y Casa de la Tierra no existen tribunales administrativos, sino que dentro de la justicia ordinaria existe una sala administrativa para yo hacer todas esas demandas con problemas con la administración La pública. concentración de poder. Exactamente. Solamente 4 países tienen el esquema francés como Colombia, Uruguay, Bélgica y Francia. Pues importante explicación, ex magistrado, a propósito del tema de hoy. Beximar, ¿qué sintieron ustedes como venezolanos en el exterior la noche del 28 de julio? Al principio mucha esperanza, mucha esperanza, y voy a usar nuevamente la palabra certidumbre. La certidumbre de que esta historia por fin iba a dar un golpe de timón. Pero también existía otra... Una sombra de duda. Sí, y es que no es fácil este camino. Y no lo digo solamente por citar a María Corina Machado, que me encantaría dejar claro que estamos como en las antípodas del pensamiento político, Sí, ¿no? Para que no ideológico. se diga pues que haces parte que hago parte de... No. No ha sido fácil porque sabíamos que este proceso iba a ser viciado, estaba ya viciado. Lo sabíamos el hecho de que no podíamos ir a votar. Yo, por ejemplo, no pude votar porque una de las condiciones que nos ponían era que teníamos que tener el pasaporte vigente, cuando todos sabemos que en Venezuela no se están expidiendo pasaportes desde hace muchos años. Ahí estaba la intencionalidad Sí. de reducir a su mínima expresión el voto extranjero, Por que obviamente supuesto. estaba en la oposición. Exactamente. Además, no había centros de votación. Cali no tuvo centro de votación. Tendríamos que ir hasta Bogotá, y muchos venezolanos que fueron a Bogotá, cuando llegaron pudieron allá, votar. fueron víctimas de migración de centros de votación. Es decir, le dijeron hace 2 días su centro de votación es Venezuela. Qué horror. Entonces perdieron el viaje. Bueno, en fin, ese sistema ya viciado, había esa sombra. Sin embargo, esperamos hasta el amanecer por los resultados. Y como dice el doctor, sí, el sistema electoral de Venezuela es un sistema envidiable, es un sistema del que estamos muy orgullosos, y que por muchísimos años de democracia vivimos muy orgullosos. Los venezolanos en esto de la abstención no comulgamos con eso. Somos un país profundamente democrático. Bueno, pues es la impresión de una intelectual, una mujer dedicada a la cultura, a la poesía, que desde Colombia también expresa ese sentir que tuvieron muchos venezolanos la noche del pasado 28 de julio. Bueno, profesor José Luis Aristizábal, hablemos un poco de los antecedentes políticos de esa revolución que generó esperanza en tantos venezolanos. Ahora también nos va a complementar Beximar, y que hoy llega quizás a su momento más difícil en tiempos de Maduro. Bueno, Gildardo, se presentaron varias cosas, ¿no? Uno, en Venezuela había un sistema pues, muy interesante, con 2 partidos muy fuertes, adecos y copellanos, pero también con una apertura a movimientos socialistas, a movimientos comunistas, que tenían una incidencia importante en el país. Esta incidencia fue creciendo, y viendo los casos a veces de corrupción, casos de malversación, muchos escándalos que se dieron en varios periodos de Venezuela, pues aparece Hugo Rafael Chávez, un hombre que intenta dar un golpe de Estado, pero un golpe de Estado no solamente militar, sino que viene acompañado por intelectuales, por gente de la sociedad, por muchos estudiantes que ven en él esa esperanza de acabar con ese bipartidismo que de pronto le venía haciendo daño al país. Recordemos que Venezuela es una gran potencia económica por todo el tema de hidrocarburos, pero la gente en los barrios no sentía eso, no les estaba llegando. Luego, pues, fracasa ese golpe de Estado, posteriormente es indultado, se presenta a unas elecciones y gana con una abrumadora mayoría
la presidencia. Vienen unas transformaciones interesantes, vienen unos cambios en el modelo económico, se intenta no depender tanto del petróleo, generar otro tipo de cosas, misiones importantísimas que le llegan a la comunidad, como está la misión Barrio Adentro, por ejemplo, que es una misión hermosísima para todo el tema de salud, pero quizá la más interesante es la misión Sucre, que es una misión educativa, sacar del analfabetismo a tanta gente, brindarle oportunidades. El tema de los STATickets que ayuda a que los estudiantes puedan llegar rápidamente a estudiar, que puedan tener esa primera todas sus etapa cosas. disruptiva que parecía responder a las expectativas que había generado Chávez, ¿no? Claro, además con un tema que es que un precio del barril de petróleo bastante elevado, por encima de los $100. La bonanza. Y recordemos que eso en un momento determinado termina cayendo casi a los 28, $32 el barril. Es decir, cuando tú proyectas los ingresos del país con un barril a 120 y te lo bajan a $32, Todos los planes. todo se derrumba. Una oposición que en su momento era muy hábil para generar desabastecimiento y otras cosas, intentos de golpe fallido como el que hizo Carmona Estanga, por ejemplo. Entonces se vienen dando unas cosas bastante atípicas que de pronto hacen que pues, el gobierno de Chávez en ese momento se vuelva más fuerte, más duro y quiera imitar mucho a Fidel Castro, su gran amigo, su mentor, la persona que él ve como ese gran modelo a seguir. Intenta fortalecer una idea de un partido único, que es el PSUV, y empieza a ir eliminando la posibilidad de que otras alternativas de izquierda puedan competir. Entonces, eso también es un gran error que se comete ahí. Y pues ya con el poder absoluto, corrompe absolutamente, infortunadamente se genera un desgaste muy fuerte en la imagen de Maduro ya como presidente y de este modelo del socialismo del siglo XXI. Beximar, muy breve antes de ir a este corte de patrocinadores. Usted hizo parte de los colectivos que a través de plantones pedían la libertad de Chávez después del primer intento fallido golpista. ¿En qué momento viene la decepción del chavismo? ¿En tiempos de Chávez o en tiempos de Maduro? Bueno, tengo que hacer varias precisiones. Colectivos, el nombre colectivos en Venezuela es otra cosa. Los colectivos son esos grupos paramilitares del Estado, que son los grupos de choque, que son los que salen. Hoy vemos en las calles. Pero que los hemos visto Causando desde represión. hace varios años, desde hace muchos años los estamos viendo, se crearon para eso. Son grupos de choque para sembrar terrorismo dentro de la población civil. Entonces, esos son los colectivos. Y en efecto, yo desde muy jovencita, al principio existió un primer partido que fue el MR200, que fue el primer partido que apoyó a Chávez. Muchos jóvenes nos inscribimos en este movimiento porque veníamos de lo que él acaba de contar, que es el pacto de punto fijo. Queríamos romper con ese pacto de punto fijo, que aquí en Colombia tuvieron un modelo similar. Sí, era exactamente. Y pedíamos por el indulto a Chávez, porque era la figura que representaba ese modelo romántico de un Bolívar, de un papá militar que venía a poner orden en la sociedad venezolana. Y por otro lado, esto del golpe de Estado pues no se consumó, por lo tanto no le podemos llamar golpe de Estado, fue más bien una rebelión, un acto de rebelión cívico-militar, y en la parte cívica estaban nuestros maestros, nuestros modelos de la intelectualidad, hombres y mujeres de los 60 y de los 70, que para nosotros eran los referentes de la intelectualidad y digamos, como del modelo moral del país. Entonces, sí. Y lo otro que me decías, ¿qué significó? ¿La decepción vino en qué momento? ¿Incluso cuando aún estaba Chávez? Sí, por supuesto, porque vino como decía el doctor, Chávez propone un nuevo modelo económico, político, social, y este modelo era nuestro. Había una gran autonomía, era auténticamente venezolano, y de pronto generaba identidad entre la gente. Claro, y de pronto Chávez toma el modelo cubano y él se enamora profundamente del modelo cubano, y ahí lo perdimos. Yo creo que esa fue la primera muerte de Chávez. Esa fue la primera muerte. Sí. Así bueno, nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya volvemos con el tema de hoy, que es la incertidumbre de Venezuela, con invitados especiales, incluso
una comunicadora que tendremos en minutos desde Caracas. Volvemos a En Contacto para hablar esta noche de la incertidumbre de Venezuela como consecuencia de las elecciones del pasado 28 de julio y los controvertidos resultados. Y hacemos contacto justamente a esta hora de la noche con nuestra colega del Valle Canelón, que es secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela. Del Valle, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, un placer saludarlos y bueno, agradecida por tener la oportunidad de hablar un poco a ustedes, a los colombianos, de lo que pasa en nuestro país. Bueno, Del Valle, sabemos que las cifras oficiales de muertos y detenidos se quedan cortas. Hoy, ¿cómo está el ánimo de los venezolanos en esa intención de seguir reclamando la verdad de estas elecciones y que haya la transición por la que votaron los venezolanos? Mira, el ánimo en estos momentos de los venezolanos es de mucho miedo, mucho temor. Luego de las primeras reacciones que se vieron, de la manifestación espontánea de los sectores populares en Venezuela, que sorprendió al gobierno nacional, y de la arremetida que se ha visto en las calles con los grupos colectivos, con los grupos policiales y la Guardia Nacional, por supuesto, la gente tiene mucho temor. Han empezado, sobre todo en horas de la noche, en los sectores populares, empezaron a marcar las casas con una X. Eso es una manera de identificar dónde hay un opositor, dónde hay una persona que protesta tocando cacerolas, dónde hay una persona que fue testigo de la oposición en las mesas electorales, y todos los allanamientos, por cierto, se están realizando generalmente en horas de la noche. Ya veíamos acá una cifra de las personas que lamentablemente luego del 28 de julio, más de 25 personas que perdieron la vida, más de 2.200 personas que están detenidas, de los cuales un número importante de personas que son adolescentes, menores, además de eso, menores de edad exactamente, personas con alguna discapacidad, bien sea auditiva, verbal, con el autismo, y eso no ha sido pues suficiente para los cuerpos policiales, y pareciera que desde la Fiscalía ese tipo de atenuantes no se han tomado en cuenta, por lo cual se está hablando de una violación de derechos humanos nunca vista antes, que no ha tenido precedentes en Venezuela. Gracias, Del Valle Canelón, que es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas y que nos da también una idea de cómo están viviendo los habitantes del vecino país este momento. Bueno, exmagistrado Fernando Guzmán, si hablamos de una transición negociada, si pensamos en el papel que están adelantando los presidentes de Colombia, Brasil y México, incluso de Estados Unidos, ¿usted ve ese escenario posible con antecedentes tan importantes como el de Chile? Una observación puntual es que el escenario internacional ha cambiado sustancialmente. Totalmente. Totalmente. Una reconfiguración. Es una reconfiguración del escenario internacional. Ayer, en un programa de televisión, alguien anotaba en la red, que se llama, creo que una cadena de televisión, ha pasado 2 semanas en Venezuela y no ha pasado nada. Y en cambio, se han llevado los americanos una flota, un portaaviones y unos submarinos para estar estacionados cerca ya del Medio Oriente por si Irán ataca a Israel. Pues esa es la importancia, ¿no? La importancia en estos momentos para los americanos es más ese lugar que Venezuela. Claro. Y Venezuela es importante no por Venezuela misma, sino por los recursos petroleros de Venezuela, ¿no? Que serían de mucha utilidad, de mucha logística, en una gran confrontación que se podría desatar en Medio Oriente. Es más, creo que Biden negoció con Maduro la llegada a Estados Unidos de la Chevron y otras antiguas empresas que estaban anteriormente explotando el petróleo en Venezuela,
para que lo siguieran haciendo. Entonces, por eso fue que Biden aflojó un poquito lo de las sanciones, porque petróleo mata sanciones. Sí. Así, ustedes saben que los americanos tienen una expresión, business are business, ¿no? Pragmáticos. Muy pragmático. Entonces, y otra cosa, otro escenario que se va a presentar para la situación venezolana, las elecciones de noviembre. Si gana el sector del señor Trump con sus halcones republicanos, o si gana la señora Harris con el vicepresidente que ha escogido. Eso nos da una connotación diferente. O sea, es que el escenario internacional no son la suma de todos los países, o sea, un país, dos países, tres países, 195 países, igual escenario internacional. No, el escenario internacional son los bloques de poder que dominan la Tierra. ¿Cómo están repartidos? ¿Cómo están repartidos? ¿Y cómo estaban hace unos años? Y cómo estaban hace unos años. Sigue siendo Estados Unidos la primera potencia militar del mundo, pero ya no es la primera potencia económica, ¿no? Ya eso se repartió. Es más, creo que ya uno, si le dicen a los americanos no le reciben los bancos americanos, pues lo meten en los bancos rusos, lo meten en los bancos chinos, ¿no? O lo meten en los bancos del BRICS, por decir algo. Ya no es tan coaccionante ese tipo de posición como lo era. Entonces, ¿por qué? Que era hegemónica. Porque es que nosotros los colombianos, hay una expresión que se ha dicho mucho, somos muy ombliguistas. Miramos el mundo con nuestro ombligo. Y resulta que el mundo nos cambió completamente. Y ese mundo que cambió completamente es para el análisis de Colombia y especialmente para el análisis de Venezuela en estos momentos. Sí. ¿No? Beximar, ¿usted cree en la posibilidad de una transición negociada? Mire, ¿Con garantías políticas? yo creo que la negociación que se está planteando en Venezuela es mucho más compleja. Me encanta su precisión y me gustaría sumarle un par de elementos. No solamente está en juego el petróleo de Venezuela, que es un petróleo muy codiciado porque es un petróleo liviano, y es el petróleo que más necesita Estados Unidos para seguir alimentando sus guerras. Por eso es mentira esto de la guerra económica, esto de que Estados Unidos es el país que nos tiene del bloqueo, es falso. O sea, ahí hay un porcentaje, un pequeño porcentaje cierto, pero ese pequeño porcentaje sirve para darle gasolina a esa teoría del gobierno absolutamente falsa del bloqueo. Y es que Venezuela hace negocios con Estados Unidos, con el petróleo desde hace muchos años, que sostiene este gobierno, que sostiene esta dictadura, para hablarlo en términos claros. Por ejemplo, los bonos de petróleo, hay una empresa norteamericana que se llama Sarge, algo así, que es prácticamente regalado el petróleo a Estados Unidos. Pero además de eso, hay que también nombrar que Venezuela, que la dictadura de Nicolás Maduro es socia de gobiernos como China, Irán, Rusia, y cuando China, Irán y Rusia están dentro de un país, Estados Unidos ya mira distinto, es decir, no es tan fácil de decir se van a hacer estas sanciones o se van a hacer estos bloqueos o vamos a invadir intervencionistas. Políticas de las que ninguno Sí, estamos no. de acuerdo, estemos en cualquier orilla, no estamos de acuerdo con ninguna política intervencionista, pero tomar decisiones, por eso es tan importante la negociación. No es fácil decirle a Maduro, váyase ya mismo porque el sistema democrático le dijo a usted que usted ya no puede estar aquí. Ahí entra en juego los negocios que desde hace muchos años tiene la dictadura de Nicolás Maduro con el gobierno como China. Nosotros tenemos una deuda de 20 años con los chinos. ¿Cómo la vamos a pagar? Nosotros tenemos deuda con Rusia y con Irán. Entonces, tener esos tres países ahí adentro no es fácil. O sea, el problema de Venezuela, de la salida de Nicolás Maduro, es una bomba de tiempo, no solamente para Venezuela, sino para la región. Por eso es tan importante que personajes como el presidente Petro, como el presidente Lula, y el presidente de México y otros presidentes como de la línea de izquierda se sienten, estén ahí le negociando. hablen al oído a Maduro. Porque tienen que saber con qué pinza van a cortar el cable azul o el cable rojo. O sea, esto no es fácil. Nadie dijo que esto iba a ser sobre fácil. todo países gobernantes de la región, de esa región afectada con cualquier cosa que pase en Venezuela.
Analista político José Luis Aristizábal, ¿a usted le suena el tema de la transición negociada con garantías para Maduro y su gobierno? ¿Y contemplaría la posibilidad que esa solución negociada contemple unas nuevas elecciones? Unas nuevas elecciones van a ser difíciles. Bueno, con mucha observación internacional. Es que en estas elecciones se negó la posibilidad de la participación de observadores internacionales. Sí, muchos de los observadores. A María Corina se le eliminó la posibilidad de participar. Luego a Corina Yunus también se le elimina la posibilidad de participar. Tienen que elegir quizás al peor candidato posible para que salga y trate de representar algo, y se veía por lo menos en todos los escenarios en los cuales era María Corina la que convocaba y la que atraía a la gente. Entonces, pues no hay una intención del gobierno de salir, no les interesa dejar el poder en este momento. Han estado quizás con algunos problemas con los vecinos, pero eso no les ha significado ningún inconveniente a ellos, porque siguen negociando con el BRICS, siguen negociando con Estados Unidos. Recordemos que la guerra es la política por otros medios y la política es la guerra por otros medios. Entonces, en medio de esta guerra fría que se acabó aparentemente hace un tiempo, pues ahorita ya no es el combate entre guerrillas, ahorita hay otro tipo de combates que son económicos e ideológicos, y por eso zonas del mundo como de Sudamérica son tan importantes. Los recursos venezolanos, además del petróleo, tiene coltán y tiene diamantes. Es algo impresionante la riqueza que tiene, y además está ubicada en un lugar estratégico del continente. Entonces hay muchos elementos para ser codiciado por las grandes potencias, y Maduro hoy siente un respaldo importante, porque si hablamos de que hay 3 grandes potencias en el mundo, que son Rusia, China y Estados Unidos, tiene 2/3 de ellas acompañándolo. Entonces, y la otra con necesidad de su petróleo, como decía Deximar. Exacto, con una dependencia ahí, y con el poder y con la dificultad de saber que un problema en Venezuela genera un estallido en una zona que es bastante complicada para Estados Unidos, porque automáticamente empieza nuevamente una ola de migración hacia allá. Antes de ir al siguiente corte de patrocinadores del Valle, de Caracas, ¿qué piensan los venezolanos, usted que está más cerca del sentir de sus paisanos, sobre esta posibilidad de una transición negociada con garantías para Maduro? Y también la otra pregunta que se hace uno es cómo, a pesar de ese respaldo del cual hablaban los analistas invitados, cómo continuar en un gobierno con una legitimidad tan precaria que puede traer problemas económicos y sociales. Mira, sin duda que la situación de Venezuela no es fácil, son 25 años, nadie pensó tampoco que sería fácil, ni que solamente era llegar al 28 de julio, se ganó y que ellos iban a entregar el poder tan fácilmente. De hecho, una de las razones por las cuales se pone esa distancia tan lejos, de 5 meses de diferencia entre la fecha en que se realizaron las elecciones en julio y la fecha en que debe tomar constitucionalmente el poder el presidente electo, que es el 5 de enero, pues era por algo. Claro que el chavismo como que subestimó lo que estaba pasando y no vio efectivamente el rechazo tan grande de la población. Indudablemente que en estos momentos tiene que estarse dando una negociación, tiene que darse además una transición negociada, porque si la otra persona no le da garantía a quienes están en el poder de unas garantías mínimas, por supuesto se van a trincherar más en su sitio, y eso no le conviene al país entero. De aquí no hay que montarse en un extremo o en otro, aquí hay que buscar el punto medio para buscar la mejor salida para todos, porque además, como ustedes estaban señalando, en estos momentos la situación no es la misma de hace 10 o 15 años. Tenemos 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Nosotros somos hoy en día un problema para todos los países de la región. Es allí la posición que están tomando los gobiernos de Colombia, de Brasil y de México, que son los aliados en estos momentos del Maduro, del madurismo, y están
pues tratando de buscar ese equilibrio, ese punto medio, porque también están siendo afectados. Ya hay unas encuestas en Venezuela, veíamos hoy una encuestadora bastante seria en el país, Megaanálisis, que habla de que el 43% de los venezolanos que se encuentran todavía aquí en el país, luego de lo que ocurrió el 28 de julio, están pensando en abandonar Venezuela si esta situación no se soluciona. Yo tengo un colega periodista que vivió muchos años, por cierto, en Colombia, hoy en día está radicado en México, que a los 2 días de haberse realizado las elecciones en Venezuela, fue al Darién a hacer un reportaje, y la cantidad de venezolanos que entrevistó, que salieron de Venezuela luego del 28 de julio, fue impresionante. Ayer yo entrevistaba a un profesor de la universidad que iba a mandar a sus hijos de vacaciones a San Cristóbal, que es fronterizo, que uno de los estados fronterizos con Colombia, y no consiguió pasaje. O sea, cuando aquí todavía, aunque estamos en la etapa de vacaciones, todavía la gente por la situación de las elecciones no ha reaccionado ni ha buscado pues emigrar dentro del país para pasar unas vacaciones. Entonces ya ahí uno está viendo que obviamente la gente está buscando la manera de salir de Venezuela por la situación política que se ha agravado. El impacto de la crisis política y social de Venezuela en sus vecinos, en sus países vecinos, más que todo en Colombia. Ese será el tema del próximo bloque con nuestros analistas después de este corte de patrocinadores. Entramos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, para hablar de la incertidumbre de Venezuela por estos días, a propósito de las elecciones del pasado 28 de julio, cuestionadas por la oposición, las actas que nunca aparecieron en manos del gobierno, más del 80% de ellas en manos de María Corina Machado, de Edmundo González, y el reclamo de la comunidad internacional para que se reconozca este resultado. Hablamos del capítulo de Colombia, porque la gente se pregunta qué va a pasar, cómo se afectan los vecinos con todo lo que está pasando en el vecino país. En Venezuela, profesor Guzmán. Sí, hay algo que hay que puntualizar y es lo siguiente. En Venezuela, y una dama en Colombia que es muy ilustrada en temas de relaciones internacionales, lo dijo hace como una semana, que el verdadero poder en Venezuela es el ejército. O sea que si usted va a conversar de transiciones, tiene que conversar con quien tiene el verdadero poder. ¿Y quién tiene el verdadero poder? El señor Padrino, Diosdado Cabello. Y hay una cosa muy interesante en Venezuela, es que el ejército se ha posicionado en el sector económico. Se parece un poco a Egipto. ¿Por qué se ha mantenido este esquema de Egipto y que viene casi desde Gamal Abdel Nasser, de la década del 60? Porque los militares se cooptan y se cooptan en sectores de la producción y los servicios. Por decirlo así, un militar domina el sector de los hoteles, otro el de los parqueaderos, otro el de los supermercados. Así mismo está pasando en Venezuela. Entonces, el militar que está esperando, cuando haya una negociación, ¿cuál va a ser la suerte de mi negocio? ¿Cuál va a ser la suerte de mis intereses? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos que ahí? Montamos durante todos estos años. Correcto. ¿Cómo me va a garantizar Lo que decía usted? Beximar en medio del corte. Sí. Y es que no es solamente negociar con Maduro, ni siquiera con Maduro, Diosdado y Padrino, sino con toda una, toda una red de estructura. poder creada en estos Recordemos 25 años. que una vez el Libertador dijo, caracterizando pues los países que integraban la Gran Colombia, Caracas es un cuartel, Bogotá una universidad y Quito un convento. O sea, desde los inicios de la República venezolana, que ahora se llama República Bolivariana de Venezuela, el Libertador caracterizó cómo es la estructura de la sociedad venezolana en torno a su ejército y en torno a los militares. Entonces, esa es la inquietud que hay que resolver antes, o sea, porque es como ir a una casa a hablar de los problemas de la casa y que lo atiende la muchacha del servicio y no el dueño de la casa. Sí, Beximar, el capítulo de la migración es muy importante. Sí. Se calcula una cifra astronómica de venezolanos que ya comenzaron a salir como consecuencia de esta nueva situación
¿Y para dónde, a dónde van a llegar? O sea, ¿cómo calcular el impacto de esto en un país como Colombia? Es incalculable, es incalculable. Primero porque el desespero del venezolano, justamente por la falta de certidumbre de qué es lo que va a pasar, y esa sensación de sentirnos solos, esa sensación de, como decía la canción de Miguel Mateo, solos en América, de que la OEA no va a resolver nada, además con que el gobierno, la dictadura de Venezuela diga, bueno, pues no hacemos parte de la OEA y nada de lo que se resuelva en la OEA nos va a tocar. No es lo mismo los tiempos diplomáticos que los tiempos sociales, van en ritmos completamente distintos, y el hambre, la represión, lo que la periodista decía es completamente cierto. O sea, el ambiente que hay ahorita en Venezuela es de pánico, es de terror. Desde tú publicar un estado de WhatsApp hasta opinar, decir algo en una esquina te convierte en un terrorista. O sea, están procesando, sus casas están procesando marcadas. Menores de edad, niños de 16 años por terrorismo. O sea, ¿en qué país procesan a un niño de 16 años con cargos de terrorismo? 4, 5, 7 años de prisión en Tocorón, que son cárceles de máxima seguridad, por haber publicado un estado de TikTok o por haber salido a manifestar. O sea, eso es insólito. Sí. Entonces, es difícil. Esa pregunta no podría responderse con ninguna precisión, que es lo que más nos aterra, sí, ¿no? Se va a desbordar y es algo muy complicado. Del Valle, desde Venezuela, ¿cómo ven este flujo de migración, pero esta afectación para los países vecinos, que permite entender un poco la prudencia que han tenido mandatarios como el presidente Petro en medio de esta crisis? No olvidemos que en Venezuela tienen campamentos el ELN y las disidencias de Iván Márquez, y Maduro es garante en esos dos componentes de la paz total. ¿Cómo lo ven ustedes desde Venezuela? Bueno, por cierto que el ELN desmintió un apoyo a Nicolás Maduro luego de toda esta situación con el tema de las elecciones. Bueno, acá, como te decía, muy complejo. Una de las soluciones que ya se está planteando allí, inclusive el señor Celso Amorín le estaba recomendando a Lula que una salida a la crisis en Venezuela postelectoral sería la repetición de las elecciones. Hay que recordar que en Venezuela ocurrió algo similar en las pasadas elecciones de gobernadores en el estado de Barinas, que era el estado precisamente donde nació el chavismo, donde nació Hugo Chávez, y a pesar de todos los intentos que hizo el gobierno, que inhabilitó por lo menos 3 candidatos antes, más o menos lo que pasó con la presidencial, con María Corina Machado, la señora Jonis, para finalmente llegar a Edmundo González, pues hay varios políticos de oposición que no se niegan esa posibilidad. Eso está sobre la mesa, que se pueda repetir las elecciones. De todas maneras, hay que estar pendiente, porque estamos a la puerta de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hay quienes han dicho que pudiera darse para esta semana. El problema es que el Tribunal Supremo ya ha dicho, la sala electoral de alguna manera adelantó opinión y dijo que la decisión que de ella emane no va a ser apelable, es decir, inapelable, cosa que no es así, porque por encima de la sala electoral está la sala constitucional, y mucho más allá está la sala plena, que sería constituida por todos los magistrados, donde esto, según los partidarios de la oposición, aseguran que además la solución no es por allí, por el Tribunal Supremo de Justicia, sino que tiene que ser por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto del caso es que sí creo que esta situación además pone algo que no había tenido la oposición nunca antes en ninguno de los anteriores procesos, ni en el 2012, 2013, cuando Capriles, porque sencillamente no tenía cómo demostrar ante la comunidad internacional que había ganado. En esta oportunidad la situación es completamente diferente. Entonces yo creo que los venezolanos, a pesar de todo el miedo, quieren también tener fe de que en esta oportunidad las cosas van a ser diferentes. Sí. José Luis, muy breve antes de ir a un corte de patrocinadores para venir con las conclusiones de este programa dedicado al tema de Venezuela.
la dependencia de Venezuela que tiene Colombia en un gobierno alternativo que ha arraigado todas sus esperanzas, por ejemplo, en el suministro de gas de Venezuela? Bueno, Colombia ha tomado una decisión bastante compleja que desde lo estratégico no suele ser muy inteligente a veces, y es depender energéticamente de otro país. Al no querer explorar nuevos pozos petroleros y gasíferos, pues ha generado una dependencia de Venezuela. Entonces tiene una relación ahí muy compleja desde lo económico. También hay esa dependencia por el tema de la paz total. Venezuela, Cuba, México siempre han sido países aliados de la paz en Colombia. Venezuela acogió una diáspora colombiana en los 60s, pues que prácticamente llegó a duplicar la población venezolana en un momento. Y Gildardo, hay un dato que es interesante que lo analicemos. Colombia en cerca de 60 años de conflicto armado tuvo más o menos 8 millones de desplazados, pero desplazados internos. Venezuela, en un lapso de tiempo de más o menos 15 años, ha emigrado más de 7 millones, de personas hacia la región, y podrían salir otros 7. Y es un país que, a diferencia de Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, contaba con menos de 30 millones en ese momento. Es decir, se estaría quedando casi sin la mitad de su población. Eso es catastrófico para cualquier nación. Estamos en contacto, nos vamos a un corte de patrocinadores, pero ya volvemos con las conclusiones de este capítulo dedicado a la crisis en Venezuela. Estamos en contacto y ya en la parte final de este capítulo dedicado a la incertidumbre de Venezuela por cuenta de lo que ha pasado en las elecciones del pasado 28 de julio. Beximar, sus conclusiones en torno a este tema que nos ocupa hoy y la incertidumbre que generó en Venezuela lo ocurrido el 28 de julio. También pensar para dónde vamos. Pues como venezolana no pierdo la fe, no pierdo la fe. Venezuela es un país profundamente democrático y siempre, siempre buscaremos todos los caminos democráticos para la salida de la dictadura, aun cuando nos digan que un dictador no sale con votos. Creemos en todos los caminos democráticos para esto, aunque nos cueste el tiempo que nos cueste, seguiremos insistiendo en la salida democrática. No pierdo la fe. Gracias, Beximar. Comentarios de algunos oyentes, televidentes. Dice, por ejemplo, Emanuel Figueroa: en Venezuela estamos viviendo un régimen terrorista que acusa a inocentes, encarcela y asesina sin piedad. Fermín dice: Venezuela apoya a Nicolás Maduro, con baile, canciones y consignas, defienden su voto, su libertad y soberanía en las calles, sin recurrir a la violencia. Mientras que Alina Manrique dice: las actas que deja el voto digital en Venezuela han sido pieza clave para la discusión sobre el futuro del país. Gracias también a todos los que se pronuncian en las redes sociales de En Contacto. Del Valle Canelón, en Caracas, sus conclusiones. Mira, estamos a las expectativas, esperamos, y como decía nuestra paisana en el estudio, esta situación esperemos que se resuelva pues desde el punto de vista pacífico, democrático. Ya son muchas muertes, no solo en esta fecha postelectoral, sino a lo largo de todas las protestas que se han dado por esta situación política en Venezuela. Confiamos de verdad que sea la solución lo menos traumática posible para los venezolanos, y porque además es el bien de todos, pues, y el bien además no solamente de los venezolanos, sino también de los países de la región, que no tienen por qué estar pasando ni sufriendo las consecuencias de este gobierno que se ha perpetuado ya en el poder durante 25 años y que quiere seguirse manteniendo en el poder. Gracias, Del Valle. José Luis, su conclusión. Gildardo, esperar que el gobierno colombiano sea inteligente y pueda ser de ayuda frente a este proceso. La OEA ha fracasado, los organismos multilaterales han demostrado un fracaso total en ese sentido. La OEA no es con conciertos, y cuando pensemos en el tema venezolano debemos de pensar de que son millones de personas. No hablemos de los números solamente.
quedémonos en esas personas que han tenido que emigrar, que han arriesgado sus vidas, no solamente por las trincheras para llegar a Colombia, sino las del tapón del Darién, luego atravesando el río Bravo en muchas ocasiones. Entonces es importante que se le encuentre una solución pacífica a esta situación y es muy importante que Colombia sea muy estratégico en todo lo que va a ser el acompañamiento al bravo pueblo venezolano. Profesor Fernando Guzmán, su conclusión. Que regrese la paz y la democracia a Venezuela. Yo propongo, como mediador en la crisis venezolana, a las Naciones Unidas. Hay un caballero que me inspira mucha confianza, que viene de la sangre de Naciones Unidas porque empezó de allá abajo, el señor Antonio Guterres, porque es que ya la OEA fracasó completamente. Sí, ya la OEA hay que hacerle una reingeniería, reestructurarla o acabarla, liquidarla, porque el señor secretario general de la OEA toma partido en los conflictos. Y un secretario general pierde credibilidad. Sí. El señor Antonio Guterres me ofrece más confianza, podría ser que con Colombia, México y Brasil, ¿no? Y el acompañamiento de Naciones Unidas mediara en la crisis venezolana. Profesor Fernando, gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Beximal, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por esta invitación. Del Valle, gracias por acompañarnos hoy en Contacto. A ti, Gildardo, un placer de verdad. Un abrazo para todos ustedes y que esto tenga un final feliz para todos los venezolanos que hoy tienen esperanza. José Luis, gracias. No, un placer, Gildardo, y siempre aquí, pendiente de esa audiencia de Univalle. Muchas gracias a mis invitados esta noche, todos con una mirada muy importante sobre la crisis venezolana, con el conocimiento de quienes también han vivido en ese país y estudiosos como el profe Guzmán y José Luis. Así que nos vamos por hoy, pero en una semana volveremos con otro tema de interés general. Hasta entonces.